verso 12 al 14. Ahí vamos a detenernos en nuestro tema de hoy. Le hemos titulado Los discípulos en Jerusalén. Le hemos titulado a este estudio. Así que acompáñeme, por favor. Cuando usted lo tenga, dice amén. Pero amén, amén. Ahí está mejor. Gracias. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacob. Vivían un montón ahí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los discípulos en Jerusalén es nuestro tema de hoy. Y si usted recuerda, la semana pasada hablamos de la ascensión de Cristo. Y esto es exactamente lo que aparece después de que el Señor voló o ascendió hacia el cielo. Lo que había acontecido, la partida del Señor y la manera en que había sucedido, la explicación de aquellos dos varones angelicales que se presentaron diciéndoles: ¿por qué estáis viendo al cielo? Este mismo Jesús que ha subido al cielo, este mismo Jesús va a regresar, va a volver por ustedes. Después de eso, los discípulos empezaron a tomar acción y decisiones de lo que había acontecido. La orden era: váyanse a Jerusalén. Y al parecer todo lo que había sucedido en esos 40 días habían marcado el corazón de los discípulos. Hay eventos que marcan el corazón de los creyentes en algún momento. Yo no sé si ha tenido usted tiempos o alguna experiencia que usted recuerde que marcó su vida dentro del Evangelio. Haga memoria, por favor, en cuestión de segundos. Habrá tiempos, experiencias en las que hubo una marca de Dios en su vida, que dejó marcado su corazón y uno lo recuerda con alegría y con gozo. Y por qué no decirlo, algunas experiencias un poquito también fueron terribles, pero que después uno dice: eso que me pasó me hizo crecer. ¿Cuántos dicen amén? Eso que me aconteció me hizo madurar. Eso que me sucedió me hizo crecer en mi fe. Los apóstoles habían experimentado 40 días gloriosos y 40 días de ver a Jesús resucitado. Y además recibir instrucciones del Señor tan claras, hermano, tan imperdibles. No había dónde perderse en cada instrucción. Y cada una de esas experiencias habían marcado el corazón de los discípulos, que inmediatamente entendieron qué tiempo estaban viniendo en su vida. Yo creo que es importante, fíjese, hermano, que usted y yo entendamos que algunas experiencias en Dios marcan nuestro corazón y nos deben hacer reaccionar inmediatamente. Por ejemplo, hay situaciones en nuestra vida en las que uno tiene que empezar a decidir: bueno, a partir de hoy tengo que buscar a Dios. No sé si le ha tocado decidir así en algún momento. Dice: no, esto es de Dios y de plano Dios me está avisando que tengo que hacer algo. A veces puede ser un sueño, a veces puede ser una palabra profética, a veces puede ser una enfermedad. Y cuando sale del hospital uno sale diciendo, o bueno, en la cama está diciendo uno: Señor, si me sacas de esto,
Aleluya. ¿Le ha tocado eso? Señor, si me sacas de aquí, yo te voy a buscar, Señor. Solo en la iglesia voy a pasar, aleluya. Adelante para que me vea el hermano Balmore. Lo marcan a uno y lo hacen tomar acciones, lo hacen tomar decisiones. Un accidente y uno mira la mano de Dios de una manera milagrosa, salvándolo del accidente. Y uno dice, mire hermano, mire. Y le traen a uno la foto, y le dicen, mire hermano, cómo me quedó el carro. Hecho trizas, me quedó hecho parche. Mire hermano, sí. Y uno dice, ¿y cómo saliste vivo de ahí, va? El carro todo retorcido, el carro todo apuñado. ¿Y cómo saliste vivo de ahí? Pues por la pura misericordia de Dios. Y lo hacen a uno tomar decisiones. ¿Me está siguiendo, hermano? Eso era lo que había acontecido a los apóstoles. Acababan de vivir 40 días de ver al resucitado, de seguir viendo la misericordia de Dios. Habían visto ascender al Señor, hermano. Era una experiencia sobrenatural y ellos entendieron el tiempo que venía. Hermano, hay gente que les pasan cosas que marcan el corazón y no entienden el tiempo. Y por eso después los vemos igual otra vez. Los vemos tibios, los vemos indiferentes, los vemos en el mundo otra vez. ¿Por qué? Porque no entendieron el tiempo de lo que Dios les estaba marcando. ¿Haga conmigo así? Hay gente que no entiende el tiempo. Pero los apóstoles, que es lo que me interesa hoy, los apóstoles sí entendieron el tiempo. Y dijeron, el Señor se fue, ahorita nos vamos para Jerusalén. Vamos a hacer lo que Cristo nos dijo que teníamos que hacer. Y por eso los encontramos en el primer tiempo que quiero. Hoy vamos a ver 4 tiempos. 4 tiempos que los discípulos entendieron que era lo que venía después de que Cristo ascendió para ellos. Y yo creo que esos 4 tiempos nos va a hacer reflexionar a nosotros también. Hechos capítulo 1, versículo 12, leemos el primer tiempo. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Yo le dije, creo que la semana pasada, que el monte Olivar y el lugar donde habían crucificado a Cristo Jesús, el lugar donde estaban del aposento alto donde se iban a ir, era un lugar cercano. En realidad los montes se miran así, solo con levantar la vista se mira el otro monte. Y aquí nos dice que entre Jerusalén y el monte Olivar había un día de camino de reposo. Y es que fíjese que es interesante este dato, porque caminar en el día de reposo era prohibido. ¿Se recuerda usted? Era prohibido. Pero era prohibido caminar más de lo que la ley, no la ley no lo permitía, era lo que los ancianos habían enseñado. Y lo que se caminaba era 1 kilómetro, 1.2 kilómetros, era lo más que podían caminar en un día de reposo. Caminar más de eso era violar la ley. Y el Señor los dejó a una distancia de 1 kilómetro para que no quebraran la ley. Mire cómo era el Señor de cuidadoso. Cuando yo me vaya desde el monte de los olivos, se van para Jerusalén, donde está el aposento alto. ¿Sabe cuánto hay de el monte de los olivos a ese lugar? 1 kilómetro, para que no quebraran la ley. Pero mi primer punto y mi primer tiempo que me interesa es que los apóstoles entendieron que era el tiempo de ir a esperar la promesa de Dios. Ellos no iban por gusto a Jerusalén. Ellos no iban pensando en celebraciones, en fiestas, nada. Ellos iban entendidos que el tiempo que les tocaba venir era el tiempo de esperar la promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué es tan importante ese tiempo? Porque hay ocasiones en que el Señor permite
que tú tengas que esperar una promesa, tengas que esperar la promesa del Señor. Dios no siempre te responde cuando tú quieres. Dios no siempre te responde cuando tú le dices, Señor, y respóndeme ahora. ¿Cómo que ahora? Si no es ahora en tu tiempo, es ahora en el tiempo de Dios. Entonces los discípulos entendieron que era tiempo de esperar. Número uno, era tiempo de esperar. Yo no sé qué cosas has estado orando al Señor, pidiéndole por alguna necesidad, alguna crisis, alguna situación en tu vida, pero si el Señor no te ha respondido y no te ha contestado, entiende, es el tiempo de esperar. Aleluya. ¿Por qué es tan importante entenderlo? Porque si no lo entiende uno, se empieza a desesperar. Si no lo entiende uno, empieza, hermano, a frustrarse. Empieza a caer en caos nuestra vida. Empieza a caer, hermano, en frustración, en depresión, en angustia, en desánimo. ¿Por qué? Porque no has entendido que era el tiempo de esperar en el Señor, en el esperar la promesa del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé en qué tiempo estás, pero si por alguna razón lo que tú estás orando no te ha acontecido y no te ha respondido el Señor, porque tengo que volver a las maneras en que el Señor responde. El Señor responde sí a tu oración, responde debes esperar la respuesta, o te puede responder que no. Dice, no papito, eso no te va a hacer bien, así que no. Como cuando uno le dice al niño, va, no. ¿Le ha dicho usted alguna vez a su hijo no? Como, y se pone uno hasta serio, va, le dije que no. Hasta hace cara de autoridad, va, no. Y más cuando se tira al suelo, ¿va? Le dije que no. Y se pone uno así. Dios no hace esa cara. Ya tiene cara de autoridad el Señor. En Él está toda la autoridad de Dios, porque Él es soberano, Él es digno, Él es poderoso. Pero el Señor en algunas ocasiones dice, no, esto no te va a hacer bien. Pero quiero volver al tiempo de esperar. Si el Señor no te ha respondido, quizás el Señor te está diciendo, aprende a esperar. Debes de saber esperar. Y ese tiempo lo entendieron los discípulos. No sabía cuánto iban a esperar, porque fíjese que el Señor les dijo, váyanse y quédense en Jerusalén. Ahí voy a derramar la promesa de mi Padre, la que les he hablado. Ahí va a llegar la promesa de mi Padre, y espérenla, porque de aquí a no muchos días la promesa va a llegar. ¿Cuánto les dijo que esperaran? No les dijo. No les dijo de aquí a 10 días, de aquí a 20 días. De hecho, bíblicamente, en realidad, ¿cuánto esperaron? ¿Usted recuerda cuánto esperaron? Hello. ¿Recuerda usted cuánto esperaron? Esperaron 10 días. Aleluya. ¿Por qué? Porque ya habían pasado 40 días y después vino 10 días. Más se hizo 50. Era el Pentecostés, la fiesta del Pentecostés. De la Pascua. Cristo murió en día de la Pascua. Hacia el Pentecostés, ¿cuánto tiempo había? 50 días. Pero se quedó 40 días dando pruebas indubitables. Entonces, ¿cuánto faltaba? 10 días. Matemática. Aleluya. Pero el punto aquí es que se van a buscar la promesa, pero no saben cuándo va a llegar. Y este punto es importante, porque saber esperar es, Señor, el tiempo que te tome, yo voy a seguir esperando la promesa tuya. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el detalle es que el Señor dice,
de aquí a pocos días, pero para el Señor el tiempo es eterno, ¿verdad? La Biblia dice que para el Señor un día es como ¿qué? Aleluya. Alguien le dijo al Señor: Señor, si para ti el dinero no es nada, Señor, y para ti $1.000.000 es como $1, Señor, ¿será que me puedes dar $1 de los tuyos? Aleluya, ¿verdad? ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Sí, dame un día también de los míos. Aleluya. Lo iba a hacer esperar 1000 años para darle el 1.000.000 que estaba esperando. Ese es chiste, no es bíblico. Eso, eso no está en la Biblia, no lo vayan a andar buscando, por favor. El pastor dijo que no hay que pedir 1.000.000, no. Lucas capítulo 24, versos 51 al 53. Lucas capítulo 24, versos 51. Y aconteció que, bendiciéndolos, este es el tiempo de la ascensión del Señor. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Si usted nota cuánto tiempo pasó de que el Señor se fuera para que ellos se fueran a Jerusalén. ¿Cuánto tiempo pasó? Lo que se tardaron en adorar a Dios. Terminaron de adorar a Dios y agarraron camino a esperar la promesa del Señor. Hermano, mientras más pronto entendamos que estamos en el tiempo de esperar, más fácil va a ser nuestra espera en Dios. Más va a ser, y diría yo, déjenme agregarle a esto, que los discípulos en este punto hicieron 3 cosas importantes en esperar la promesa del Señor. Número 1, adoraron a Dios. Fíjense, adoraron a Dios. Dice que se fueron a Jerusalén con gran gozo, dice. Fíjese. Y por último dice, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo al Señor. Estaban en el templo congregándose. Esto es importante, hermano, por favor, agárreme la idea. Si usted sabe y usted ya entendió que está en el tiempo de esperar la promesa de Dios, adórelo, número 1. Número 2, manténgase con gozo del Espíritu. Y número 3, no se vaya de la iglesia, hombre. Aleluya. Si lo estamos invitando al tiempo de ayuno, venga al ayuno si está en el tiempo de la espera. Venga al tiempo del ayuno y de la oración, porque a veces caemos en el error de decir: hermano, ahí le mando un papelito para que oren por mí en el ayuno. No, mejor venga. Mejor venga a ayunar y venga a orar con nosotros. ¿Por qué? Porque si usted está en el tiempo de la espera, le sirve estar en el templo ayunando y orando con todos los demás hermanos. ¿Me agarró la idea, hermano? 3 cosas importantes que usted y yo debemos hacer cuando estamos esperando la promesa de Dios: adorarlo, caminar con gozo y además congregarse y buscar a Dios con todo el corazón. Eso es parte de lo que el diablo destruye cuando estamos en tiempo de espera. El diablo hace que te desanimes, el diablo hace que pierdas el gozo, y por la prueba, por la dificultad que estás pasando, pierdes el gozo. Ya no le adoras, porque ¿a qué voy a ir, hermano? Mire, fíjense que el Señor no me escucha. No, es que es tiempo de espera. Pero mire, ya llevo una semana orando, ya llevo un mes orando. El Señor se tarda lo que Él cree necesario y suficiente para que tu alma crezca. En algunos se tarda una semana, en otros se tarda un mes, en otros se tarda años, hermano. Y no estoy tratando de desanimarlo, estoy tratando de decirle la verdad. Porque mi tarea es decirle la verdad que está en la Escritura. Con algunos Dios se tarda años.
Ay, hermano, ¿y cómo hago para no ser de los de años? Ahí está la clave. No es Dios. No es Dios el que le está hablando. Cuélguele. ¿Sabe cuál es la clave de estar esperando? Adorarlo, caminar con gozo y congregarse. ¿Cuántos queremos esperar a Dios como se debe, hermano? El diablo destruye el gozo para que nosotros lo perdamos. El diablo destruye, hermano, nuestra paz, nuestra forma de adorar al Señor, la destruye. Muchas veces hemos caído por desánimo, por angustia, por aflicción, hemos caído. No, hermano, mire, ¿y para qué voy si no veo respuesta? No veo la solución. Por eso le digo, con algunos el Señor se tarda unos días, unas semanas, un mes, con otros años, porque hubo gente, hermano, que estuvo enferma por años, hasta que se encontró con el Señor que pudo sanarlos. No sé cuál sea el caso, pero yo creo que el que está esperando debe de ser activo. No puede uno cruzarse de brazos, debe de ser activo esperando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, segundo tiempo. Segundo tiempo que debemos entender. Hechos capítulo 1, verso 14. El segundo tiempo que los apóstoles entendieron es: el primero, esperar la promesa. El segundo, entendieron que era tiempo de orar. Y en el aposento alto no se pusieron a platicar, hermano. No se pusieron solamente a compartir, no, se pusieron a ayunar y a orar y a perseverar en la oración. Por eso encontramos en Hechos 1, en el verso 14, dice: todos estos perseveraban, ¿cómo dice, hermano? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. La expresión perseveraban unánimes en oración y ruego es sumamente clave para la vida de aquellos que están esperando en el Señor. Perseveraban unánimes. Los discípulos entendieron que era tiempo de esperar, pero no esperar como cuando uno va a esperar un bus, hermano, ¿verdad? Como cuando uno va a esperar el tren, o cuando uno va a esperar un transporte que va, se sienta y mira todo lo que está a su alrededor, o se pone a leer, se pone a chatear, aleluya, se pone a mandar mensajes, se pone a textear. No era tiempo para esperar así. Era tiempo para ayunar y orar y perseverar en el Señor, hermano. Fíjese que las paradas de buses, por lo menos las que se veían allá en nuestros países, aquí no tanto porque están como encementadas, ¿verdad? Tienen cemento ahí o concreto. Pero allá en nuestros países casi siempre las paradas de buses tenían una franja de tierra bien apelmazada y lisa, porque ahí se miraba o donde la gente se para o donde la gente empieza a caminar por impaciente, aleluya, y empieza a caminar uno para allá y después para acá y después para el otro lado, y esa marca que está ahí es marca de la impaciencia, de la desesperación. Dice: ya me agarró la tarde y voy a llegar tarde. ¿Sí? ¿Para qué se levantó tarde, pues? ¿Verdad? Entonces, la espera de la que yo le estoy hablando no es una espera con impaciencia, no es una espera sin hacer nada. No, es una espera donde uno debe de estar orando y clamando al Dios de los cielos. Si usted está en tiempo de espera de una promesa de Dios, haga tiempos de oración, coordine o haga un programa de oración personal. Es que no es necesario que la iglesia programe tiempos de oración. Usted puede programar su tiempo de oración.
Tiempo de oración por la mañana, tiempo de oración por la noche, tiempo de oración por la tarde, no lo sé cómo. Pero es importante programar en nuestra vida tiempos de oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que la oración del justo tiene poder? Eso lo dice la Biblia. La oración del justo tiene poder. Pero nos habla de la oración, que debemos perseverar en la oración. Hechos capítulo 12, en el versículo 12. Ese es un poquito más adelante, en otro momento, en otras circunstancias, pero usted va a encontrar en el libro de los Hechos infinidad de textos que hablan de la perseverancia y de la oración. Cuando el apóstol Pedro estaba preso, la Biblia dice con claridad, dice, y el apóstol Pedro estaba encarcelado, y dice, y la iglesia hacía oración por el apóstol Pedro. Como dando a entender, hermano, la oración era una práctica normal de la iglesia, y debe de ser una práctica normal de la iglesia en la actualidad también. Hechos capítulo 12, verso 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿qué dice? Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. Allá está Pablo y Silas en la cárcel de más adentro. ¿Y qué estaban haciendo, hermano? Orando. Estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué estaban haciendo? Orando. Pedro se lo llevaron encarcelado y estaban matando a los discípulos. ¿Y la iglesia qué estaba haciendo? Orando. Si usted y yo estamos pasando por pruebas, lo que el Señor nos quiere marcar en nuestra vida es que es tiempo de oración. Es tiempo de oración. Un día le dijeron al Señor los fariseos, ¿y por qué tus discípulos no están en oración? Solo pasan comiendo y bebiendo. Le reclamaron al Señor que los discípulos como que no se miraban, entre comillas, no se miraban tan religiosos como los fariseos, porque donde quiera se sentaban a comer aún con pecadores. Arrancaban las espigas y se ponían a comer, y a veces sin lavarse las manos. O sea, ni se lavan las manos esos discípulos. ¿Y cómo van a ser más religiosos y esto? ¿Y por qué viven así, de esa manera? Y entonces Jesús les dijo, mientras el esposo está, hay que hacer fiesta. Pero el día en que sea quitado el esposo o el novio, cuando el novio se vaya, entonces iba a ser tiempo de ayuno y oración. ¿Y de qué estaba hablando el Señor? Estaba hablando del tiempo en que Jesús se iba a tener que ir. Se iba a tener que ir en el cielo. Y ya lleva casi 2000 años allá. Entonces, ¿en qué tiempo estamos ahorita nosotros, hermano? No estamos en el tiempo de celebraciones, estamos en el tiempo de ayuno y oración. Hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, entonces la iglesia va a celebrar con gozo y con alegría el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, mire pues, número uno, ¿qué tiempo entendieron los discípulos que era tiempo para esperar? ¿Qué más entendieron que era los discípulos? Era tiempo para orar. Nosotros debemos de entender eso. Y número 3, Hechos capítulo 1, versos 13 y 14, otra vez. Vamos a ver un tercer tiempo, que es un tiempo que también es importante entenderlo. Hechos capítulo 1, versos 13 y 14 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacob, y ahí están todos los nombres. Judas, el hermano de Jacob. Voy a leer el verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El tercer tiempo
que debemos entender es que debemos aprender a tener tiempos de unidad con el cuerpo de Cristo. Que sí, que ya entendimos que es tiempo de esperar la promesa, que es tiempo de orar, pero también es tiempo de unirnos, porque en la unidad hay fuerza, en la unidad hay bendición de Dios. Por eso el Salmo 133 en la parte del versículo 3 dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero el verso 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En unidad, pues, vaya, en unidad. Porque donde hay unidad y donde hay armonía y donde el cuerpo de Cristo se ha vuelto uno, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces los discípulos, fíjese hermano, que los discípulos entendieron que no era tiempo de pelear, que no era tiempo de discutir, que no era tiempo de andar peleando entre ellos, sino que era un tiempo de unidad, de unirse hacia un mismo propósito. ¿Sabe por qué, hermano, el diablo ha logrado hacer tantas cosas en las iglesias? Porque el diablo logra dividirnos. El diablo logra echar enemistades entre uno y entre el otro, vernos mal, vernos de menos, vernos hermano con orgullo, con cualquier otra cosa, nos desune. Y entonces la iglesia del Señor, incluyendo las familias, porque usted recuerda que las iglesias son familias unidas. Eso es la iglesia. Esa es la iglesia. La iglesia es familias unidas con un mismo propósito. Esa es la iglesia. Es un conjunto de familias que alaban y que adoran al mismo Dios. Esa es la iglesia. Pero cuando el diablo logra dividir, traer celos, traer pleitos, traer desunidad, el diablo sabe que la iglesia entonces está desviándose del verdadero camino. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces viene y usted ve, hermano, los discípulos se juntaron todos en el aposento alto y entendieron que el tiempo que estaban viviendo no podían desaprovecharlo. Tenían que vivir en unidad. ¿En qué tiempo estamos nosotros? Exactamente en el mismo tiempo. En el tiempo de ser una iglesia unida, ¿sí o no, hermano? En el tiempo de ser una iglesia con armonía. En el tiempo de ser una iglesia que se une en el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Adorar a Dios con todo el corazón. Ese es el propósito principal. El propósito, si pudiéramos sacar 3 propósitos por la cual la iglesia se reúne, es: primero, para adorar a Dios; segundo, para que los cristianos crezcan en el Señor; y tercero, para alcanzar los que no son convertidos. Esos son los 3 propósitos principales de la iglesia del Señor. Pero para lograr eso necesitamos tener unidad. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos lo entendieron. Se fueron a meter ahí, hermano, se fueron a meter 500, pero 120 permanecieron hasta el final. Los demás se fueron. Pero es interesante, fíjese, hermano, que cuando la gente empieza a convivir juntos, empiezan a salir las cosas que uno tiene también en el corazón, ¿va? ¿O no? Yo no sé si usted se ha detenido a ver, pero yo he visto por lo menos los comerciales de a veces algún tipo de programa donde meten a una gente, no sé cómo le llaman a eso, pero meten a una gente en una casa. Meten a los famosos, meten a no sé quiénes, y los meten en una casa para que vivan ahí. ¿Y sabe qué es lo que hay ahí? Un montón de pleitos, hermano. Pero montones de pleitos. ¿No? ¿Lo ha visto usted? Hágame así como la cabecita.
No se haga, que yo ya sé que ahí está viéndole. Y se queda viendo uno, se empiezan a agarrar los pleitos. No es extraño que cuando usted empieza a convivir más con sus hermanos, surgen algunas cosas que uno tiene adentro. No es extraño. Ay, pero ¿y eso es malo, hermano? Yo por eso no me meto con nadie en la iglesia. No, pero entonces lo tiene allá adentro escondido y no le sale. Por eso hasta cuando los creyentes comen juntos, le salen las cosas, fíjese, hermano. Le salen las cosas. Pues dicen, no, pero es que yo no cocino así. ¿Y qué le echas vos? No, así no se hace. Y empieza a pelearse uno, fíjese, hermano. No, así no, pero es que así se hace en mi país. No, pero en mi país no, así es feo. Eso que hiciste está feo. Mire, no tiene uno la sencillez de comerse lo que otro hace de otro país. No, pero es que así no se hace. Pues sí, así no se hace donde usted, pero en otro lado se hace así. Y la Biblia dice que la iglesia del principio, así dice, la iglesia del principio comía con alegría y sencillez de corazón. Porque hasta en eso debemos ser unidos, hermano. Hasta en eso nos debe de dar Dios la sencillez de poder comer. Por eso la Biblia dice que a los discípulos les dijeron: todo lo que os pongan en la mesa, comed sin preguntar. Yo he aprendido a comer lo que me pongan, hermano. Mis hijos aprendieron a comer lo que les pusieran. Y a veces le hacían a uno, a nosotros pues como padres, decían, o sea, cómaselo. Tuvieron que aprender. Así dice la Biblia, ¿o no dice así, hermano? Porque hasta en eso debemos aprender a tener sencillez y armonía. Que alegre es comer lo que otro preparó, aunque no lo haga igual. Pero de eso se trata, que somos miembros de una sola iglesia, familias de diferentes lugares, pero un solo Padre en el cielo que nos engendró por el Espíritu y que está siendo un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos entendieron que era tiempo de unidad. Hechos capítulo 20, versos 7 al 8. Esta unidad, hermanos, servía para compartir palabra. Esta unidad servía para compartir bendiciones, meditar. Los tiempos de convivir y meditar en el tiempo de la iglesia del principio era muy común. Dice Hechos capítulo 20, verso 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué, hermano? Era para convivir juntos. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso, dice, ¿hasta dónde, hermano? Hasta la medianoche. Fíjate que yo me tengo que ir mañana, por cierto. Dice que alargó el mensaje, pero ni uno se iba, porque habían aprendido a convivir, sobre todo cuando el Dios de los cielos quería instruir o traer palabra para sus vidas. Era algo normal para la iglesia del principio convivir, pero no era una convivencia, hermano, solo de comer y de beber o de hacer fiesta. No, era una convivencia donde el plato principal es adorar a Dios y oír su palabra. Esos son los tiempos que usted y yo debemos aprender a convivir con los hermanos de las iglesias. En cualquier reunión, hermano, miren, no importa lo que sea o lo que usted esté celebrando, debería de haber adoración a Dios y debería de haber palabra de Dios. ¿Me está siguiendo la idea, hermano? Por eso es que las reuniones cristianas no son
no son atractivas para el mundo. No son atractivas para la gente que no conoce al Señor, porque dicen, no, estos se ponen a cantar ahí vos, mejor yo no voy. Sí, pero es que son nuestras reuniones. En nuestras reuniones no puede faltar el tiempo de adorar a Dios. Amén, hermano. O de compartir alguna palabra. Por eso el apóstol Pablo pregunta: y cuando ustedes se reúnen, ¿qué hay cuando os reunís entre vosotros? ¿Hay palabra revelada? ¿Hay salmos? ¿Qué son los salmos? Cantos. Son cantos. Cuando se reúnen, ¿qué hay? Hay salmos, hay cantos, hay palabra revelada, hay doctrina. Porque en toda reunión de los santos debería de haber alguna plática, por lo menos, que hable de Dios, hermano. Esa es la vida cristiana que el Señor vino a dejar aquí en la tierra para los santos y aprender a vivir en la unidad de Dios. Yo voy a avanzar porque el tiempo se me está yendo. Hechos capítulo 1, verso 8. Cuarto tiempo. El tiempo número 4. Para los discípulos en aquel tiempo era un tiempo de transición entre ser discípulos, convertirse a ser testigos de Jesucristo. Hechos 1:8 lo dice claramente, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos entendieron que era tiempo de esperar la promesa, tiempo de orar, era tiempo de aprender a vivir en unidad, y entendieron que algo iba a suceder ahí, algo sobrenatural, algo diferente, algo que iba a marcar sus corazones, porque esto de ser testigos en el mundo entero no era nada fácil, hermano. Si algunos de ellos nunca habían salido de Jerusalén, algunos de ellos nunca habían salido a otras naciones, otros pueblos, nunca habían salido. Entonces ellos sabían que algo iba a pasar, oiga esto, que iba a haber un cambio en sus vidas, que iba a dejar marcados sus corazones. Oiga esto que le voy a decir. A veces el Señor permite que nosotros pasemos por dificultades porque nos quiere cambiar, hermano. Quiere cambiar nuestra vida. Quiere que ya no sigamos dando vuelta en el mismo lugar. Estoy hablando de aspectos espirituales. Que nuestra condición cambie. Que usted y yo crezcamos de discípulos a testigos. Vaya, véalo desde este ángulo. Que usted crezca de oveja a discípulo. Que usted crezca de discípulo a servidor de Dios. Que usted crezca de servidor de Dios a ser amigo de Dios. Esas son 4 etapas en la vida de cualquier creyente. La primera etapa es ser oveja, la segunda etapa es ser discípulo, la tercera etapa es ser un servidor de Dios, y la cuarta etapa es ser un amigo de Dios. Pero esas son etapas de crecimiento. Y Dios permite que venga tiempos para crecer en algo. Por eso las pruebas, las dificultades, lo que esté pasando en nuestra vida, no lo veamos como un tiempo perdido, veámoslo como el tiempo en que Dios quiere hacer un cambio en nosotros. Porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Nada de lo que Dios permite no tiene una función en nuestra vida. Todo lo que Dios permite en nosotros lleva un propósito eterno de Dios en nosotros. Para los discípulos, hermano, el haber visto al Señor Jesucristo los 40 días impactó sus vidas, pero lo estaba preparando para algo más, para hacerlos crecer más. Así que lo que usted y yo estemos viviendo puede ser el método, el mecanismo, la fórmula que Dios está usando para que usted y yo crezcamos en nuestra vida espiritual y nos lleve
a otro nivel. Nunca más los discípulos fueron los mismos después que el Espíritu Santo cayó en Hechos, ahí en el Hechos capítulo 2, cuando cayó un viento recio en el aposento alto y el Espíritu Santo cayó sobre la cabeza de los discípulos como una llama de fuego, y de repente empezaron a hablar en lenguas, todo. Nunca volvieron a ser los mismos esos discípulos. ¿Por qué? Porque Dios hizo un cambio. Nunca vas a ser el mismo después de que Dios te sane. Nunca vas a ser el mismo después de que Dios te levante del problema que tienes. Nunca vas a ser el mismo después de que Dios haga un milagro en tu vida y en tu familia. Nunca vas a ser el mismo después de que tengas una experiencia con Dios. Nunca vas a ser el mismo. Por eso no veamos las tribulaciones, las angustias, las pruebas, no las veamos como algo malo que nos está pasando. Veámoslo como una oportunidad para ver las maravillas de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Segunda de Corintios capítulo 3, verso 4 al 6. Para los apóstoles, el derramamiento del Espíritu Santo trajo una capacitación sobrenatural. Y dice, capítulo 3, verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad, quiere decir eso, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros capaces, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, la palabra de Dios sin la unción del Espíritu solo es conocimiento. Pero la palabra de Dios más la unción del Espíritu trae vida, y trae vida eterna a nuestra vida. Es por eso que usted encuentra una gran cantidad de cristianos con conocimiento de Dios, pero sin nada de vida, nada de vida espiritual. Siguen siendo los mismos gritones, aleluya. Siguen siendo los mismos peleoneros, siguen siendo los mismos, ¿qué le agrego ahí? Usted sabe. Siguen siendo los mismos porque no cambia. No cambia. 10 años, 15 años, 20 años, 30 años en el Evangelio y siguen siendo los mismos. Hermano, fíjese que como que el Evangelio no funcionó. No, es que el Evangelio funciona. Porque el Evangelio es vida de Dios. Lo que no funciona es uno, que no le permite al Espíritu que obre, no le da paso, no le da libertad al Espíritu de Dios que transforma los corazones y nos hace, como está escrito en la palabra, quita nuestro corazón de piedra y nos pone un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón sensible a la voz del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén, amén? Yo termino. Los discípulos fueron transformados en a veces simples pescadores o simples hombres de Dios, pero fueron transformados a ser hombres y mujeres capaces del Espíritu. Tan capaces que el apóstol Pedro en un solo mensaje, hermano, se convirtieron miles. Y ni hablar podía al principio. Pero como fue potenciado por el Espíritu, lo capacitó, lo hizo competente a niveles totalmente sobrenaturales. Muchas veces nosotros vivimos un cristianismo de no, yo no puedo hacer eso, no puedo hacer esto, es que yo no puedo ni hablar, es que yo no puedo escribir, es que yo no puedo hacer eso. A veces nos
hacemos sentir como que no podemos, pero la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que tú no puedes hoy, te puede capacitar Dios para que lo hagas. Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar este mensaje. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice si lo terminamos haciendo una revisión del tiempo? Porque hemos hablado del tiempo hoy. Hablemos del tiempo en que estamos viviendo. ¿Ya te diste cuenta en qué tiempo estás viviendo? Si estás pasando por pruebas, quizás sea el tiempo de aprender a esperar en Dios. Quizás sea el tiempo de ponernos a orar. Quizás sea el tiempo de aprender a vivir en unidad. Si estás viviendo tiempos difíciles, quizás sea el tiempo de aprender a, mire, la unidad tiene que ver hasta con aprender a pedir ayuda, hermano. Porque muchas veces estamos pasando por situaciones difíciles y no le decimos a nadie. Porque decimos, no, pero es que qué pena que la gente se entere. Qué pena decirle al pastor que estoy así. Pero ¿sabe qué es eso? En realidad es orgullo. Es orgullo. Porque siente que uno puede manejarlo y no necesita ayuda de otro. Eso es orgullo. Quizás sea el tiempo de aprender a pedir ayuda y de vivir unido con otro. Quizás sea el tiempo en el que Dios quiera hacer un cambio en tu vida. Para eso tenemos que entenderlo y buscar al Señor. Así con sus ojos cerrados. ¿Habrá alguien esta noche que le quiera decir al Señor: Señor, yo quiero entender el tiempo en que estoy viviendo? ¿Quieres venirte adelante conmigo? ¿Quieres aprender a esperar? ¿Quieres aprender a esperar la promesa que Dios tiene para ti? ¿Quieres aprender a orar? ¿Te cuesta orar? ¿Te cuesta orar? ¿Te cuesta hacer tiempo en la oración? Véngase. Venga a decirle al Señor: Señor, yo sé que necesito orar. Yo sé que necesito, Señor, aprender a vivir en unidad. Hoy es una buena noche para abrirle nuestro corazón a Dios. Y que el Dios de los cielos pueda enseñarnos el tiempo en que estamos viviendo. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos nuestras manos y nuestro corazón para pedirte, Señor, que visites esta noche la vida de los que estamos aquí reunidos y que necesitamos entender el tiempo como los discípulos lo entendieron. Necesitamos entender el tiempo que tú tienes para nosotros. Enséñanos, háblanos, ayúdanos a entender el tiempo que estamos viviendo, Señor. Y si estamos viviendo pruebas y dificultades, es una buena noche para venir a los pies de Jesús. Aleluya. Nuestro Padre y Dios eres tú. Aleluya. Sí, Señor Jesús.
Te bendecimos, Señor. Somos un cuerpo en Jesús, la misma esperanza, una luz, Dios un bautismo, una fe. Gracias, Señor. Señor nuestro Padre eres tú. Sí, Jesús. Somos un cuerpo en Jesús, la misma esperanza. Hable con Dios, hermano, esta noche. Hable con el Señor. Ábrale ese corazón. Ábrale a Dios su corazón si está angustiado, afligido, preocupado. Hable con Él. Acérquese a Dios y permita que el Espíritu le haga entender el tiempo que necesita vivir. Le haga entender el tiempo que necesita desarrollar en su vida. Aleluya. Si es tiempo de oración, hermano, que Dios ponga en tu corazón el anhelo de buscarle, el anhelo de adorarle, el anhelo de interceder a Dios. Nuestro Padre, aleluya. Oh sí, Señor. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre. Oh sí, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, esta noche. Bendice cada familia. Ayúdanos. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a avanzar. Ayúdanos a llevarnos a otros niveles. No te quedes en el mismo lugar toda la vida. Deja que Dios sobre en ti. Aleluya. Oh, sí, Señor. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre y Dios. Eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Tú eres nuestro Padre. Echa sobre el Señor tus cargas, tus aflicciones, tus necesidades. Aleluya. Nuestro Padre y Dios eres tú. Oh sí, Señor. Tu reino vendrá, tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios eres. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Padre. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Oh, y tu reino. Tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios eres tú. Una última vez dile. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres
Aleluya. eres tú. Padre, oramos esta noche para que podamos entender los tiempos en que vivimos, cada uno de nosotros. Haznos comprender que es tiempo de orar, que es tiempo de buscar tu rostro, que es tiempo, Señor, de esperar tus promesas, que es tiempo de vivir en unidad, Señor, vivir en armonía, y que es tiempo de cambio. Señor, cambia nuestra vida. ¿Te animas a levantar tus manos al cielo un momento? Yo no sé qué es lo que tengas que cambiar. No sé qué es lo que Dios quiere que usted y yo cambiemos. Pero podemos decirle esta noche: Señor, cámbianos. Haznos crecer, Señor. Haznos crecer en tu presencia, en tu palabra. No podemos seguir siendo los mismos toda la vida. Señor, ayúdanos a pasar a otro nivel. Derrama de tu espíritu para hacernos pasar a otro nivel, Señor. Anhelamos cada día crecer más en ti. Haznos crecer, Padre, como está escrito. Unos siembran, otros riegan, pero el que da el crecimiento eres tú. El crecimiento en las iglesias, pero también el crecimiento interno, solo tú lo das. Señor, mira tu pueblo esta noche. Señor, bendice a tu pueblo para que sea un pueblo que está en crecimiento constante, para que sea un pueblo que crezca espiritualmente, que crezca en tu palabra, que crezca en el espíritu y que crezca en todas las áreas que tú los quieres hacer prosperar. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.